Hola, ¿qué tal? Soy José Sánchez Socorro y los saludo en esta mesa de análisis del mes de noviembre. Se está agotando el año y sin duda hay temas muy importantes en la agenda pública, no solamente de nuestro querido Estado de México, sino a nivel nacional y hoy los analizaremos. Nos acompaña Diana Laura Olvera, Efraín Rojas Dávila, Miguel Ángel Ordóñez y Ricardo Moreno Bastida, el presidente municipal de Toluca. Miguel, pues como has visto los asuntos de la coyuntura nacional con repercusión en el estado pues, más importante del país, tú lo sabes, el Estado de México, ha habido acontecimientos nacionales, también políticos, y esto ha llevado a que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, acordara llevar a cabo una concentración el próximo 6 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México. Hay dos vertientes, la oposición dirá que es tratar de mostrar músculo y en respuesta a una concentración, una movilización que también convocaron pues gentes identificadas con ellos, con la oposición y con otros sectores que dicen que son representan a los jóvenes, a la generación Z. Es mostrar músculo político, hay preocupación en el equipo de Claudia Sheinbaum, quieren mostrar músculo. ¿Cómo estás observando estos acontecimientos y qué esperar de esta concentración? Y como siempre, pues muchas gracias por acompañarnos en esta mesa de análisis. Muchas gracias. Yo inicialmente quiero darle la bienvenida a Diana Olvera, que hoy nos acompaña por primera vez, ojalá sean muchas. Gracias, Miguel. Igualmente al maestro Efraín, a nuestro presidente municipal de Toluca y por supuesto a ti, José Alam, y a todo el equipo por la invitación a esta mesa de análisis. Lo primero que hay que identificar son los tiempos en los que está sucediendo esta vorágine de asuntos fuera de control de la presidenta. En otros tiempos, donde también el partido gobernante era prácticamente hegemónico, este tipo de movimientos se daban en el quinto año. ¿Ok? En el quinto año eran movimientos incluso algunos telúricos para tratar de ir acomodando piezas clave en el escenario político electoral hacia el año preelectoral de fin de mandato. Y lo primero que debemos destacar es que son acontecimientos, cuando refiero a esto es que imponen sus consecuencias de manera inevitable para la presidenta, para su partido, por supuesto, en el primer año de gobierno, no en el quinto año de gobierno. Entonces, lo primero que debemos destacar, por más que se diga que estamos viviendo en un momento distinto electoralmente hablando, que hay un cambio, que es la demostración del cambio, sí, pero los ciclos políticos en la sociedad mexicana, esos no han cambiado. Y lo que sí está cambiando es una percepción. Esta percepción, yo le llamo perturbaciones tensivas, están fuera del control de la presidenta y no le han permitido colocar su mensaje, no le han permitido imponer su narrativa. Tan es así que necesitan, ¿sí?, mostrar más músculo del que la propia sociedad, más allá de quién convoque, más allá de quién se movilice, más allá de si la marcha con el bloque negro no prácticamente la deslegitima o no. No voy a entrar en eso. Estoy entrando en que sectores de la sociedad mexicana, tampoco voy a utilizar si son amplios, si son mínimos, sectores de la sociedad mexicana, claro, hoy están siendo más críticos en el primer año de gobierno. Sí. Y que en consecuencia la presidenta está recurriendo a toda una serie de actividades políticas para tratar de recomponer el barco. Por lo menos en las mediciones, yo he hecho mediciones en el Estado de México, exclusivamente en Querétaro y en Hidalgo, porque me las han pedido. Pero en el Estado de México he medido Valle de México, Cuautitlán, Izcalli, Tlalnepantla, Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, y en el Valle de Toluca, en Metepec, en San Mateo Atenco, en Toluca, y también hemos medido Huixquilucan. Efectivamente hay un cambio en la percepción. Se ha caído la presidenta de la República, algunos puntos que no se veían, una caída que no se veía ni con López Obrador. Y el otro comentario, y cierro ahí esta primera participación, es que
Digan lo que digan nuestros amigos de la Cuarta Transformación, Claudia no es Andrés Manuel. Los positivos del presidente, el expresidente está entrañablemente en la base de la pirámide del pueblo mexicano. Claudia Sheinbaum no. Se sostiene principalmente por los programas sociales, pero ese es otro tema en otra participación. Efraín, evidentemente pues hay diversas posturas, lo comentaba al inicio de esta mesa de análisis, pero pues Morena gobierna, tiene mayoría en todo lado, todas las encuestas sigue arriba, vemos una posición, lo hemos comentado en esta mesa, pues desarticulada, diciendo que van a competir separados, PAN-PRI, MC parece que es una fuerza política que va en ascenso. Entonces, ¿por qué mostrar preocupación ir a una marcha? ¿Consideras que es una marcha ante una caída de Cleo Sheinbaum o simplemente pues es normal que quieran terminar este año con esa concentración para celebrar 7 años de transformación? No sé, no tengo claro el por qué. Debido a que esta marcha que se realizó, yo no le vería mayor fondo, mayor profundidad, porque se comenta que necesariamente la oposición está atrás de muchas cosas, pero yo veo a una oposición desarticulada, sin recursos, sin credibilidad. Entonces parecería ser que son expresiones aisladas, no preocupantes. Me preocuparía más por ver algo que evidentemente es el primer año de un gobierno federal, pero hay un México bronco. ¿Okay? Hay un México con muchos temas, con muchos problemas, consecuencia a veces de situaciones de la dinámica internacional de nuestro vecino, pero veo un México muy complicado y a la presidenta probablemente también le ha tocado el enfrentar a ese México que como consecuencia de ciertas decisiones del periodo anterior, pues ahora toman otra dinámica. Simplemente pongo como ejemplo el tema aeronáutico, ¿no? El tema de los vuelos que se movieron del aeropuerto de la Ciudad de México al Felipe Ángeles y que ahora Estados Unidos, ¿sí?, toma una serie de medidas que nos impactan y bueno, llevan a dinámicas que no permiten que nuestro país, en esa idea de la transformación que marca la presidencia, pues camine tranquilamente. Sí. Me preocuparían más las manifestaciones que hay de los camioneros, de los agricultores, que la manifestación que se dio ese día. Sí. O sea, y no entiendo para qué ahora una movilización para celebrar. Ahora, si hablamos de la oposición, se ha señalado que sí existe oposición, obviamente en nuestro sistema de partidos siempre pues, hay fuerzas políticas de oposición al gobierno, quizás la fuerza de los dirigentes y esta concentración que se va a producir el próximo 6 de diciembre es consecuencia también de un movimiento, pero que no fue encabezado por los dirigentes de los partidos. Hubo jóvenes que estuvieron ahí señalados por haber llamado a acudir a las calles de la Ciudad de México, gente identificada con el PRI y con el PAN, del Estado de México, Miguel de Samaniego, y viene esa concentración. Diana, tú eres una mujer joven que has visto el desarrollo de la política, analizas todos los días el acontecimiento pues, de lo que sucede a nivel nacional y de nuestro querido Estado de México. ¿Realmente los jóvenes están inconformes con el gobierno de Sheinbaum, con la Cuarta Transformación? Y si es resultado de esa concentración que se estaba convocando por respuesta a lo que hubo con la generación Z, que no era Z, que sí era Z, que eran priistas, que no eran priistas, que eran panistas, que no eran panistas. Y muchas gracias por participar hoy en esta mesa de análisis. Gracias, Gonzalo. Justo esta marcha que se llevará a cabo el 6 de diciembre es una marcha de agradecimiento. Las jóvenes y los jóvenes estamos agradecidos porque Morena implementó programas sociales. Estamos agradecidos por las becas Benito Juárez, porque los adultos mayores, nuestros abuelitos, reciben un apoyo, también las madres trabajadoras y así
consecutivamente todos los apoyos que se han brindado a lo largo de este tiempo durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y que actualmente encabeza la doctora Claudia Sheinbaum. Es más que nada una marcha de agradecimiento a este gobierno. Los jóvenes y las jóvenes estamos agradecidas con esta transformación y es por eso que se convoca el día 6 de diciembre una concentración en el Zócalo capitalino, pues para llevar a cabo una marcha de paz, porque los jóvenes lo que queremos es paz, la paz que nos arrebataron en gobiernos pasados, principalmente en el de Felipe Calderón, en donde nos acostumbraron a que era aspiracionista ser parte del crimen organizado, y actualmente lo que queremos es una marcha de paz, sin actos de violencia, como lo demostró este movimiento de la generación Z, que pues ya fue desenmascarado totalmente. Ricardo Salinas Pliego, quien ahorita ya pretende ser candidato a la presidencia de la República, ha invertido más de 90 millones en esta campaña sucia, así lo debo de decir, porque pues la creación de nuevas cuentas, apoya a influencers vinculados con el PAN e incluso utiliza la inteligencia artificial para llevar a cabo estrategias mediáticas y que se pensara que era una marcha más grande de lo que en realidad fue, y que lo lamentable es que cometieron actos de violencia. Y sí quiero destacar que pues no debemos de vincularlo tanto a los jóvenes. A los jóvenes sí nos interesa la política del país, sí nos interesa lo que está pasando en México y no se vale que agarren esta bandera de la juventud mexicana para fines políticos de unos cuantos. Claro. Ricardo, a ver, ¿cuántas marchas hemos visto tú en tu experiencia política? Cuando el PRI gobernaba, decían que pues los agitaba la oposición, la izquierda. Hoy dicen que el PRI-PAN tienen la fuerza para mover a los jóvenes. O sea, sí hay un escenario de cierta violencia a nivel nacional, sí hay problemas nacionales, pero coincides en que hay una caída de la presidenta en la aprobación, como plantea Miguel, y que pues hay que reforzar con ese tipo de estrategias, demostrar músculo en el Zócalo de la Ciudad de México. Y muchas gracias por siempre acompañarnos en estas mesas. No, pues voy a agradecerles a todos la posibilidad de dialogar, de intercambiar puntos de vista. La política es un ciclo permanente, es eterno, va más allá de nuestras propias vidas. Hubo, hay y habrá política después de nosotros y antes de nosotros. ¿Qué es lo que estoy viendo? Se está cumpliendo un ciclo. Estamos ante un momento de una definición política para este país. El corazón del segundo piso de la Cuarta Transformación se está jugando en este momento. Evidentemente, las resistencias al segundo piso de la Cuarta Transformación están en su momento de esplendor. Hay, desde luego, ciertos temores por parte de la derecha más recalcitrante, de la ultraderecha, en que si no actúan de la forma en que están actuando, perderán durante los próximos 15 años. La forma violenta que han escogido algunos grupos de la derecha, esa expresión no solamente se da en México, tiene 2, 3, 4 años que se han dado en varios países de Sudamérica, se empieza a ver en Europa, y es además la configuración de la misma estrategia, ¿Okay? la generación de rumor, de falsas noticias, de tratar de imbuir a los países en donde se ejecuta esta estrategia para desestabilizar. Pero además en México tiene un gran contenido. No dan la cara. Se esconden primero entre las mareas rosas, las marchas por la paz, ahora la generación Z, mañana será cualquier otro pretexto. El tema es que el desprestigio de los partidos aliados en la derecha es tal que no les permite ni siquiera asumirse con nombre y apellido. Son los encapuchados. Son exactamente esos mismos que actuaron violentamente en el Zócalo, quienes están actuando detrás, en forma embosada. Desde luego que es la ultraderecha. El PAN definió hace 4 años que vino el dirigente de Vox a México y que estuvo en el Senado de la República con los dirigentes del PRI y del PAN, que se cargaría a la ultraderecha. Entonces lo que estamos viendo es parte de ello. Efectivamente, están tratando de utilizar desde mi punto de vista 2 factores interesantes. Uno es el marco de la negociación de México
con Canadá y Estados Unidos en el marco del TEMEC. Ok. Desde luego que les conviene que no haya una negociación favorable para el país. Y van a tratar de desestabilizar a diversos sectores productivos para que México vaya a una negociación en debilidad frente a una potencial presencia de Trump en condiciones de fortaleza. Ok. Van a tratar de minar, alentados por el propio presidente Trump, de que la presidenta de la República, que ha mostrado entereza en estos 2 años de gobierno frente al gobierno americano, para debilitarla, porque está detrás los intereses más directos, que son los económicos de varios sectores productivos americanos en México. Entre ellos la minería, por cierto, que tienen muchísimo interés en lo futuro. Y por otra parte, tenemos ciertas resistencias a cuestiones que para muchos mexicanos son muy importantes. El uso, manejo y distribución del agua. La nueva ley de aguas, que es uno de los puntales de la Cuarta Transformación en su segundo piso, y que se está discutiendo cómo debe de garantizarse el acceso universal al agua, pues desde luego que va a afectar a los grandes acuatenientes. Ya no hablamos solamente de terratenientes, acuatenientes que están utilizando aguas destinadas originalmente al uso agrícola para la venta a particulares y que se han hecho extremadamente millonarios porque esa agua no se les cobra a los concesionarios, mientras ellos la revenden a precios altísimos. Entonces, se están juntando estos dos elementos que obviamente generan desestabilización. Miguel, ¿quién resultó mejor parado con esto que ocurrió? Pues tuvo relevancia nacional, fue comentado solamente en medios de comunicación, también en redes sociales. Pues hay quien dice que sí hay inconformidad, que sí hubo presencia de jóvenes y gente de la sociedad civil, pero los dirigentes no son no es Alito Moreno, no es Jorge Romero, mencionan a Ricardo Salinas detrás, pero si hay 2, 3 jóvenes, o quizás más, con nombre y apellido, que se están posicionando en el entorno, no solamente del Estado Nacional, por encima de Alito. Pues, Alito, poca gente le cree. Jorge Romero, pues poca posicionamientos frente a la presidenta está ejerciendo. ¿Qué ver hacia el futuro? ¿Estos jóvenes van a tener una repercusión política, si hay que ponerles atención? ¿O solamente lo están utilizando los entes de poder público? Bueno, a ver, yo lo vuelvo a sostener. No tengo aquí una posición. Paréntesis, porque hoy resulta que la presidenta sale en la mañanera a responder y a señalar a los jóvenes. Ahí va, de nuevo. Yo sostengo, y no desde una posición partidista, yo tiene ya en enero del año 2026, tendrá 10 años que no pertenezco a ningún partido político, lo aclaro. Estoy como analista político especializado en procesos políticos y en la planeación estratégica de campañas políticas. Y digamos que desde ese mood, lo que yo sostengo es que la presidenta está cometiendo 5 tipos de errores que van a tener consecuencias en número de votos y en nivel de aprobación hacia ella y en número de votos hacia su partido. Errores de juicio, de disposición, de cálculo, de percepción y de comunicación. Y no entraré en este momento en detalle de esos 5 errores, quizá más adelante, pero lo que sí digo es, tengamos claro una cosa, hay que diferenciar lo partidista de lo social. Y estas marchas son marchas, sobre todo la de la generación Z, que no solo hubo gente de la generación Z, son marchas provocadas por cuestiones sociales de fondo. La marcha, no lo olvidemos, la provocó el asesinato de Carlos Manso. La gente se enardeció con cosas que yo no veía desde el propio asesinato de Colosio, por ejemplo, ¿no? Entonces, salvando las diferencias, porque en ese tiempo no había redes sociales. Entonces, son manifestaciones civiles y políticas, no partidistas. Que se hayan querido sumar los partidos sin éxito es otra cosa. Pero efectivamente, por eso digo que esas manifestaciones sociales y políticas sí van a traer saldos. Los endosos del crimen organizado, de los asesinatos políticos, de la falta de resultados. Ojo, aprobación no es desempeño.
La presidenta todavía mantiene altos niveles de aprobación. Estaba en 72, en 70 bajos, hoy está en 60 altos, 67, 68. Pero en la parte de desempeño es donde la gente la empieza a calificar mal y muy mal, sobre todo en temas de manejo de economía, manejo de seguridad pública, falta de programas sociales y falta de atención a temas básicos de infraestructura a nivel nacional, local y municipal. Los endosos se los está llevando principalmente ella. Y por eso digo, más allá de que en el 27 será una elección intermedia donde baje el nivel de participación entre 10 y 12 puntos respecto a una concurrente y que todos los partidos perderán votos, proporcionalmente Morena y sus aliados van a perder más votos que la oposición. No estoy diciendo con esto que Morena vaya a perder en el 2027, porque Morena va a perder más por lo que no haga o por lo que haga mal que por lo que haga bien la oposición. Y finalmente, en esta segunda participación, lo que digo es que hoy la sociedad mexicana, los sectores críticos, lo que se le llama la masa crítica, está cada vez más intolerante a la falta de buenos resultados de gobierno. Y yo aquí lo quiero señalar. Hay un gran vacío de poder en la Secretaría de Gobernación. No han operado temas, dicen que en política, la mejor manera de resolver un problema es anticiparse a él. Y no se han anticipado. Han sido muy reactivos y eso les está pegando. Efraín, va a surgir nuevos liderazgos en esta coyuntura que estamos comentando. El tema de Carlos Manzo, pues cimbró al país, motivó muchas reacciones, no solamente en el entorno político, en el entorno social. Hoy la esposa de Carlos Manzo asume la presidencia municipal de Uruapan, Michoacán, y ya había mediciones internas hacia la gubernatura de Michoacán, pero también el tema de los jóvenes está generando pues que ciertos personajes tengan exposición pública nacional, esto ante la ausencia de liderazgos fuertes de los partidos tradicionales. ¿Ves que de esta coyuntura pueda surgir que se vaya a fortalecer Ricardo Salinas Pliego, o que gente que no está ligada a los partidos políticos como dueños de los mismos se puedan posicionar hacia abanderar estas causas sociales, este enojo de la gente? No, para nada. En este momento, esos liderazgos que pudieran tener alguna credibilidad no existen. Okay. O sea, el propio presidente de TV Azteca y de Electra, ¿sí?, tiene dudosa credibilidad, haga y diga lo que quiera. Y no encuentro en otros lados liderazgos jóvenes, viejos o los que quieras, que puedan tener credibilidad ante la gente. A mí me parece que la gente, la sociedad, sí tiene una serie de dudas ante las condiciones en que se está dando la vida pública a nivel nacional, a nivel estatal, pero todavía no se asoman esos liderazgos. El caso de los jóvenes es muy interesante y muy curioso. Yo no me dejaría llevar porque la generación Z se movilizó o que ahora los jóvenes puedan movilizarse en esa parte. Hay que verlo con más cuidado. Los jóvenes tienen un nicho natural que me parece que es la educación media superior y superior. Y estos grandes espacios que pueden albergar ahorita, no sé, 2, 3 millones de estudiantes, no tengo la cifra actual, pero están razonablemente tranquilos. Y a veces se manifiestan ante situaciones que afectan sus espacios locales. Problemas en la UNAM que se ven, los problemas que hubo aquí en la UAM, pero no he visto que germinen visiones que en otras épocas podían germinar y podían dar pauta hacia ello. Pareciera ser que están un poquito adormilados. Diana, ¿tú sí ves que entre estos jóvenes que están participando en esta dinámica pueda surgir un liderazgo político hacia futuro? Porque, bueno, dicen, están vinculados a los partidos políticos. Incluso hay señalamientos de que les pagan en alguna fuerza política. Pero bueno, eso tampoco es malo, ¿no? Pues finalmente es participación política. O falta todavía ver más adelante que surjan los jóvenes hacia el futuro
de otro lado, no de este movimiento que estamos observando. Tal vez se inflen a corto plazo, como es Son Andrade, que recibió miles de pesos por parte del PAN, sí, pero a largo plazo no, porque no es una ideología genuina. O sea, realmente están agarrándose de determinados temas, como bien lo dicen, el asesinato de Carlos Manso, ¿no? La seguridad en el país, que también es una situación que todavía se debe de trabajar. Nos dejaron el país pues en ruinas, es una red de corrupción, no solamente en México, sino a nivel internacional, que va a requerir mucho tiempo y mucho trabajo de inteligencia y coordinación interinstitucional para erradicar el crimen organizado en México. Nos comparan con Bukele, pero pues no se compara México con El Salvador, lógicamente. Y creo que la alternativa nunca va a ser la violencia, sino la generación de acuerdos y de coordinación interinstitucional sobre todo, e inteligencia sobre todo, pues ahorita lo que me puede preocupar es la intervención de Estados Unidos en México. Como bien lo dijo el presidente Ricardo, hay muchos intereses de por medio, y el que grupos sociales y grupos políticos estén apoyando el intervencionismo en nuestro país es sumamente preocupante. Van muchos intereses de por medio, y sí hay que ponernos a pensar, ¿realmente vamos a regresar al pasado? Ya nos pasaron dos posibles intervenciones en territorio mexicano. No estamos en 2025 como para pensar en que un país tiene que venir a resolver nuestros asuntos internos. Ricardo, ¿en el Estado de México ha impactado esto o es más nacional? Somos el Estado vanguardia, somos el Estado más importante y el más grande. Pues los municipios de la zona metropolitana y el oriente pues están muy pegados a la Ciudad de México, pero ¿crees que aquí ha habido esta repercusión, que se está desgastando la imagen de la presidenta de la República? Dice Miguel, es que falta fuerza en la Secretaría de Gobernación. Algunos dicen la Secretaría de Seguridad Pública también, pues se debió prever de manera diferente manejar el tema de Carlos Manso. Y hay mexiquenses, insisto en esto, creo que se deja un poco de lado, jóvenes mexiquenses en ese tipo de manifestaciones del PAN. Más que Anuar Azar, por ejemplo, el dirigente estatal del PAN, hoy estos chavos tienen más juego con los medios nacionales. La presidenta ya los menciona en la mañanera. ¿El Estado de México impactó? No, definitivamente no. El tamaño del Estado de México, cerca de 19 millones de habitantes, es para que en el Estado, si hubiera tal efervescencia, tuviéramos grandes movilizaciones en las grandes ¿Se intentó una en ciudades. Colón? No llegó a 400 personas. Con toda la convocatoria del panismo y del priismo de Toluca, por ejemplo, no ha permeado precisamente porque les falta una cosa: sustancia. No hay un programa, una oferta política, no hay una salida a sus propios planteamientos, a sus demandas, no hay una demanda concisa. Es como salir a la calle simplemente a gritonear. ¿Qué es lo que ha hecho la oposición fundamentalmente en este país desde hace prácticamente 8 años? Gritonear. No ha propuesto una salida de solución a los grandes problemas nacionales. Ha salido a cumplir su papel de oposición, sin proposición, lo cual la va a mantener necesariamente aislada. Política que no va de la mano con la forma de pensar, con los sentimientos y con las aspiraciones del electorado, va a fracasar. En Toluca no hay Entonces, desánimo hacia la presidenta. no lo hay, y creo además que en el transcurso de los próximos meses va a ganar todavía más popularidad. En política, golpe que no mata, fortalece. Y yo estoy muy claro de que lo que vamos a ver son movimientos tácticos importantes en el contexto internacional. Trump ya no pudo detener la guerra en Ucrania. Trump tiene una baja de popularidad impresionante. Si hay una baja de popularidad en algún gobernante en el mundo en este momento, es Donald Trump. La recomposición de las fuerzas europeas. No es casual, por ejemplo, que Macron haya venido a México a decir que tenemos una extraordinaria presidenta. No es casual que Pedro Sánchez haya señalado que es necesario también repensar el papel de España en México y, si es necesario, volver no a pedir disculpas, porque no dijo pedir disculpas, sino a revisar el pasado. Habría que revisarlo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay guiños internacionales hacia México.
¿Por qué? Porque el tamaño de la economía de México en el mundo es mucho, muy importante. Y la enorme dependencia que tenemos mutua entre Estados Unidos y México nos convierte en una posición privilegiada. Hoy México es visto en Europa como un aliado estratégico, es visto en Asia como un país estratégico en las relaciones comerciales con el principal mercado de consumo del mundo, que es Estados Unidos. Vuelvo entonces, en el Estado de México no hemos visto prácticamente ninguna manifestación ni tan fuerte, ni tan clara, ni con contenido que nos permita visorar que haya un derrumbe del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Por el contrario, tiempo al tiempo. ¿La marcha qué significa? Pues acción política. ¿Es la única marcha, la del 6? No, aquí en Toluca convocamos antes de que lo convocara la doctora Claudia Sheinbaum. El próximo 3 de diciembre, Proyecto 21 va a salir a las calles a ejercer su derecho a la manifestación en defensa de la paz, de la democracia y de la cuarta transformación. El 3 de diciembre. Sí, ¿por qué? Porque estamos enfrentando precisamente a un ala política que niega las elecciones, como es la ultraderecha, que niega la paz y desde luego que quiere derrotar a la cuarta transformación. Por eso vamos a salir a marchar por la paz, la democracia y la cuarta transformación y nos vamos a expresar miles. Claro. Miguel, ahora ya dejemos un poco la concentración, ya veremos qué tan grande es. Espero que va a ser grande. No habría razones para que no sea numerosa. Si van a participar gobernadores, senadores, pues autoridades municipales van a tratar de llevar gente a Zócalo, a la Ciudad de México. Miguel, entonces en este contexto también viene el próximo año la posible revocación de mandato, establecida en el 2027, para presidencializar las elecciones, pues, llevar a Sheinbaum a las urnas. Y del otro lado vemos que PAN y PRI insisten en la narrativa de ir solos, de que no se necesitan entre ellos, y Movimiento Ciudadano sigue empujando como una línea alterna. Recordemos que puede haber nuevos partidos políticos en el Estado de México, pues aunque sea chiquitos, al PRD, y puede lograr el registro la fuerza que trae Cristian Campuzano como partido político. ¿Qué escenario tienen que asumir entonces los partidos de oposición a Morena? Y pues para poderse trabajar, estamos por concluir este 2025 y el 2026 viene muy dinámico, aunque no hay elecciones. Ok. Primero, nada más, antes de contestar muy puntualmente la pregunta, sí les quiero recordar una lección que nos deja el sistema político mexicano, por lo menos desde 1988 a la fecha. El sistema político mexicano se ha convertido en un péndulo político, cada 6 años en particular, y es un péndulo que va cambiando particularmente en las elecciones intermedias. El 27 es una elección intermedia, no se va a jugar como en una concurrente donde principalmente el factor del líder carismático tiene mucho arrastre. Yo creo que lo que está pasando ahora con Ricardo Salinas es que es un personaje en construcción, es un líder carismático que se va construyendo, se va arropando desde una ideología populista de derecha. Yo, independientemente de que aquí se descalifique, ¿no? Cada quien es válido descalificarlo, pero me parece que él está construyendo algo que desde la emoción, y ojo, esto no lo digo yo, Robert Plutchik, el teórico más importante de las emociones, dice que 2 emociones poderosas sumadas dan una tercera más poderosa. Y yo lo que veo es que la emoción que genera Ricardo Salinas en amplios sectores de la ciudad mexicana, generando sorpresa más expectativa, esas 2 emociones sumadas generan entusiasmo. Y el entusiasmo es una fuerza muy poderosa. Yo no lo descalificaría en 2025, en noviembre de 2025, hacia el 2029-2030. Segundo lugar, aunque se diga, tiene razón Ricardo, nuestro presidente municipal de Toluca, no hay efectos en el Estado de México, efectos políticos de esto que ha estado pasando con la presidenta de la República. Sin embargo, sí se han acentuado la rebelión en la granja, si me permiten la expresión, sin ser peyorativo, donde un triunvirato
encabezado por nuestra gobernadora, el secretario general de gobierno, el presidente de la Junta de Coordinación Política, está ejerciendo el poder a costa del liderazgo del senador Higinio Martínez. O sea, las señales son claras. A mí me parece que ahí nuestro presidente está en medio de los dos grupos, hábilmente no se ha posicionado con ninguno de los dos, pero sí hay un menoscabo de la posición del senador. Eso es sin duda. Y tan es así que él, siendo especialista en enviar señales, pues mandó señales ¿Ok? el día de su cumpleaños, Sí. ¿no? Con personajes incluso que no son precisamente del agrado de nuestra gobernadora. Y señalo, en el caso de la presidenta de la República, sobre el tema de la revocación de mandato, yo creo que habría que esperar unas semanas más. Viene diciembre. Diciembre genera mucha alegría, diciembre genera mucha expectativa. Estamos por entrar ya al Maratón Guadalupe Reyes. Y ella, después de diciembre, seguramente se van a tomar las decisiones más importantes sobre si su nombre está asociado en una boleta electoral empatada con las demás o no está asociado. Hoy, definitivamente, es el mejor activo que tiene Morena, pero hay señales muy tempranas de desgaste que yo lo he comentado y que en algunos casos esas señales de desgaste bien aprovechadas por la oposición le puede quitar la mayoría que hoy tiene. La mayoría para hacer lo que se les antoje. ¿Ok? Hoy le puede quitar la mayoría. Hay que esperar a ver cuál es la decisión política racional que toman. Efraín, prácticamente la presidenta hace algunos días dejó ver que sí iba a haber revocación de mandato, que solamente había que esperar el siguiente periodo, pero insisto en que la oposición las ves articulándose. En el 2027 se eligen 17 gubernaturas, pero también se define qué tan presente está el PAN en el país. Hay gubernaturas de Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua, las tres que mantienen. Se elige gobernador en Nuevo León. Está a prueba pues, la Fuerza Naranja, el posicionamiento de Samuel García. Y pues desafortunada o afortunadamente los dos gobiernos que mantiene el PRI a nivel nacional no se renuevan. La revocación de mandato, en mi opinión, por supuesto que le ayuda a Morena porque es llevar la narrativa de ¿estás a favor de que continúe Sheinbaum y los programas sociales o estás a favor de que se vaya? Yo creo que si algo tienen es una claridad de cómo están las cosas. Sin embargo, sí me parece que antes de llegar a esa parte, yo quisiera regresar un poco al asunto de las marchas. La ventaja de pintar ya muchas canas es que hemos visto demasiadas marchas y las conocemos desde fuera, porque nos ha tocado atenderlas, pero también las conocemos desde adentro, porque nos ha tocado organizarlas. Entonces, difícilmente ¿La Secretaría de Gobierno no organizaba marchas, sí? No, pero no necesariamente siempre en la General de Gobierno, ahí las atendíamos. Ah, ok. Sí, pero quienes las organizaban, sí, también podían recibir los apoyos correspondientes para organizarse, ¿no? Entonces, yo vería con un gran cuidado esa situación de las marchas. Sí, son señales, es mostrar músculo y todo ello, pero no generan cambios trascendentes. Los cambios trascendentes históricamente los generan esas marchas cuando se convierten en revolución. Y no hay esa condición. México es un país que está en paz, el Estado de México también está en paz. Entonces son juegos políticos que no van a cambiar las cosas. Me preocupa que se estén creando narrativas que, en mi opinión, sí tienen una diferencia porque todo se señala a la oposición, y quienes conocemos un poco a la oposición, como diría Miguel Ángel, ¿sí? Él estuvo en el PAN, yo estuve en el PRI, todo el mundo sabe que me retiré de ese partido, pero los que conocemos algo de esos, pues no tienen con qué, no tienen fuerza, no tienen credibilidad, no tienen las condiciones. Entonces, es una narrativa que me pareciera ser, ¿para quiénes es? ¿Para ellos? ¿O es para fortalecer otras cosas? Y hay algo que sí es cierto. Morena está enfrentando ya su propia condición de su ascenso al poder. ¿Cuál es su condición? Pues el deterioro normal que se tiene. Y no voy a profundizar. Ya se han tocado 2, 3 temas, pero yo lo he dicho, el peor enemigo de Morena es Morena, no es la oposición. ¿Qué va a haber? ¿Un significado para el 27? Sí, sí lo va a haber.
¿No le alcanza a la oposición? No, no le alcanza. ¿Sí? Hoy. Al día de hoy. Movimiento Ciudadano continuará creciendo. Pero termino con este comentario. Hay algo que ha dicho Miguel Ángel. Y yo creo que todos deberíamos de tenerlo bien presente. Hoy tenemos una sociedad mucho más bombardeada por la información o la desinformación. Y esa sociedad se va a manifestar de muchas maneras. No necesariamente esa sociedad se manifiesta solo en las marchas. Es posible que vaya gustoso y todo lo que ustedes quieran, pero esa sociedad ya se ha manifestado en otras ocasiones con enormes señales de repudio. Ok. Entonces esa sociedad también es posible que esté fermentando algunas cuestiones y nos podemos llevar sorpresas. Y es evidente que ya la gente, cada vez que pasa el tiempo, no dice por quién va a votar cuando le preguntan en una encuesta, ¿no? Lo que hoy pudiéramos ver en percepción puede ser irreal, y también muchas encuestadoras, muchas empresas a nivel nacional, pues tienen clientes que son a los que les venden este tipo de ejercicios. Diana, tocan un punto muy importante. Pues la oposición está desarticulada, a decir de algunos. Yo tengo mi propia opinión. Pero Morena también tiene conflictos internos. En Morena sí ves que haya condiciones para que cuando se tomen decisiones todos vayan en una misma dirección y que no pueda haber fracturas. Claro que sí, bueno, el tema del contexto federal y el estatal son ámbitos diferentes. Yo creo que sí favorece al movimiento que se lleve a cabo la revocación de mandato, porque así vamos también a respaldar a la presidenta, que tiene una altísima aprobación a nivel nacional y que también es referente para todas nosotras como mujeres, nuestra primer presidenta en México, por lo que yo considero muy viable. Yo creo que sí se va a empatar con las elecciones del 27 y va también a marcar una línea para todas las dirigencias, tanto nacionales como estatales, y que ya no se creen estos divisionismos al interior del partido. Si bien es cierto, ahorita Morena tiene un gran poderío, tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, muchas gobernaturas, pero es necesaria la unidad al interior de los partidos, empezar a trazar líneas y perfilar a los posibles candidatos para el 27. Ricardo, a ver, Miguel plantea un escenario que tiene que ver con la vida interna de Morena, pero ha sucedido en todos los partidos políticos. En el 27, pues se renueva el Congreso, habrá un candidato que se perfile para coordinar a los diputados. Todavía hay posiciones cercanas a López Obrador. En los municipios vendrán presidentes municipales. Aquí hay visiblemente el grupo de la gobernadora. Algunos dicen que el grupo del secretario de gobierno, que puede ser el mismo de la gobernadora o puede ser dos diferentes, no lo sé. Y la corriente de Higinio, que hoy parece hacer, pues no sé si alianzas o mandar un mensaje con la estructura de Alejandra del Moral Vela. ¿Cómo observas el contexto político de Morena y ves que haya riesgos de fractura, de división? Se ha hablado siempre, pues dice Higinio que no se va a ir, y algunos dicen que pues si se va, pues no importa, porque Morena es más fuerte que cualquier persona. Tú conoces el movimiento y los conoces a todos los actores que he mencionado hoy. Conozco a todos los partidos y a los actores de todos los partidos, y además durante ya muchos años me ha tocado vivir, al igual que aquel maestro, pues muchas cosas. Estas canas ya han visto... Ya lo sirven. Ya han visto mucha de la historia del Estado. ¿Qué te puedo decir? En el discurso parece muy bonito hablar de unidad, pero la unidad se construye en función de proyectos concretos y la unidad se da en la acción, no en la fotografía ni en los discursos. No, porque la fotografía ahí está Higinio con Alejandra, ¿no? Por eso te digo, o sea, finalmente la foto en política dicen muchos que habla, la verdad es que no, las acciones hablan muchísimo más que las fotografías. ¿Qué es lo que creo? Que desde luego hay un gran movimiento de las fuerzas políticas en el Estado. No solamente en la izquierda, también en la derecha, también en el PRI en su momento, en el centro, etcétera. Ha habido y habrá corrientes políticas de opinión que se expresan de una o de otra forma. Todas buscan el acceso a cargos de poder. De hecho, quienes surgimos en la década de los 70s, altos 80s, reivindicamos el derecho de que los partidos políticos fueran el instrumento de la sociedad para acceder al poder. Desgraciadamente, quien tiene el control de los partidos políticos lo ve a la inversa. Quiere utilizar a los ciudadanos para mantenerse en el poder.
Ujú. Pero entonces, la gran pregunta que nos vamos a enfrentar en los próximos meses es qué papel fundamental van a jugar los actores políticos en este momento rumbo al 2027. En el caso de Morena, te voy a decir, vamos a cerrar filas, porque está claramente echada a andar una estrategia que pone en riesgo el proyecto nacional. Recuerden, lo he dicho hasta el cansancio desde hace muchos años, Morena no es un partido tradicional, es un movimiento. ¿Por qué vamos a salir a marchar? Porque ese es nuestro origen, porque es lo que nos permite nuclearnos, porque un partido fuerte, sólido en la acción, en la marcha, en la manifestación, en el discurso, nos permitirá refrescarnos hacia el futuro. Y se van a tomar las decisiones como ya se han tomado en los últimos 9 años y las vamos a respetar. En Toluca habrá unidad. Va a haber unidad en la acción, unidad en las urnas, a eso me refiero. Porque, insisto, al menos en esta última etapa de la izquierda mexicana, con Morena al frente como gran referente, es la conjunción de una gran gama de izquierdas, de una gran gama incluso de sectores de la población, que hemos decidido cambiar de fondo no solamente las prácticas, sino el modelo político de país. Y esto evidentemente tiene resistencias. Estamos en ese proceso, estamos viviendo el proceso. Todavía no es historia, lo estamos construyendo en este momento. Yo creo, estoy convencido y además creo que será necesario para el país que en el 2027 vaya el referéndum. Que digamos si siga o no siga la presidenta de la República. ¿Por qué? Porque necesitamos un presidente o una presidenta fuerte en este país. Entre menos torpedado, mejor, porque en esa medida vamos a poder enfrentar los pasos subsecuentes que tenemos enfrente, no solamente con nuestro vecino del norte, también se va a abrir el flanco asiático, el flanco de los chinos, nuestras relaciones comerciales. Va a haber un cambio en la correlación de fuerzas en América Latina y eso va a requerir que tengamos presidente fuerte o presidenta fuerte. Por lo tanto, el ir en 2027 a refrendar los mexicanos la permanencia de la presidenta, creo que puede ser, y aquí hablo no desde mi ferviente convicción morenista, sino como ciudadano de veras, creo que eso sería lo más conveniente para México. Que aquí lo vemos también con cierta lejanía y frialdad, pero los líderes del mundo, de Europa, en Rusia, en China, en Corea, ellos están hablando de un escenario de posible guerra. Macron, el presidente de Francia, en Reino Unido, el primer ministro, y en otras partes, en Alemania, han preparado a la población incluso sobre cómo prepararse ante ese escenario. Bueno, ellos ven un escenario complicado, adverso, que pudiera darse pues, en los próximos años. Miguel, en ese escenario hubo informes municipales en el Estado de México, de diputados, perdón, informes legislativos. Hubo varias señales, porque algunos como que levantan la mano para ser candidatos, en algunos va el secretario de gobierno, no van los presidentes municipales, eso tiene también su jiribilla, y están por arrancar los informes de los presidentes municipales. ¿Qué actores políticos ves de los presidentes municipales que están bien evaluados a este año de gobierno que se va a cumplir en enero, aunque formalmente presentan su informe en los próximos días? Y de los diputados locales, ¿hay algo que destacar de estos informes? Bueno, en el caso de los diputados locales en general, me parece que los informes sirvieron justamente para hacer un pretexto de posicionamiento. No hay nada que informar en forma destacada para el Estado de México, no hubo reformas importantes, trascendentes para los habitantes del Estado de México. Entonces, los informes legislativos les sirvieron de placeo a quienes asistieron a responder esos informes, lo cual no está mal, no es una situación de hecho, no la califico, y les sirvieron para jalar el reflector a quienes están esperando que en el 2027 Morena cambie a posibles candidatos que en vez de ir por la reelección quisieran ellos ir
subirse al barco a las presidencias municipales o bien incluso asegurar sus espacios, sus escaños como candidatos a la reelección local. Entonces, los diputados locales no hay mucho que decir. En el caso de los presidentes municipales, me parece que todos los reflectores de los 125 municipios del estado, habrá solamente 5 o 6 que jalen, que llamen la atención en forma muy destacada en el valle de Toluca, Metepec y Toluca, Toluca y Metepec, por ser los municipios más importantes y porque el presidente municipal de Toluca, sin duda alguna, por el solo hecho de serlo, pero además haciendo bien las cosas, se posiciona claramente como un aspirante natural hacia 2029, aunque él no lo reconozca aquí en la mesa, ¿no? Pues no, pero no lo niega tampoco. Él va a decir Salud, que nada está más. enfocado en su municipio y en dar buenos resultados, lo cual se entiende. Y en el caso Pero no del- le estás ayudando. No, yo estoy solamente anticipándome a lo que ya he escuchado de él en otro momento. En el caso de Metepec, porque es uno de los presidentes municipales que tiene acción nacional, que obviamente tiene un municipio importante, ¿no? Adicionalmente a Huixquilucan, Atizapán y por supuesto Metepec. Entonces, estos 3 presidentes municipales, la presidenta municipal de Huixquilucan, en forma natural, aunque ella su camino va por el lado de ser diputada federal, lo más probable, el presidente municipal de Metepec se tienen expectativas de él en lo futuro y es una encrucijada saber cuál es el acuerdo que trae Pedro Rodríguez con Anwar Azar, Pedro con su candidata, Anwar Azar buscando ser candidato a presidente municipal. Seguramente su acuerdo será que quien esté mejor posicionado se queda con la candidatura en Atizapán, ya veremos. Y en el caso de Morena, adicionalmente a la capital, pues tenemos obviamente ahí sí un abanico más amplio de acciones, de actores, porque además hay presidentes municipales que no son del mismo grupo político. Está Daniel Serrano, está Raciel Pérez Cruz, está la presidenta Azucena Cisneros de Ecatepec, por mencionar algunos, no todos. No digo Isaac Montoya porque Isaac Montoya evidentemente no puede levantar la mano si no le ordenan que la levante. Él está haciendo un papel bastante modesto, no le está yendo muy bien en las encuestas, entonces difícilmente vamos a tener a un Isaac Montoya protagonista en el 2027. Entonces, por eso digo que serán 3 o 4 en realidad de oposición y un abanico al doble, 7, 8, que jalarán los reflectores por Morena. Efren, pues aquí, pues, como estamos en el Valle de Toluca, y pues Ricardo y Miguel, pues tienen un cariño especial por estos 2 municipios. Pero en el Estado de México hay municipios poderosos. Ecatepec es el municipio más grande del estado, en la segunda municipalidad más importante. Toda la zona oriente y el Valle de México concentran más de 10 millones de personas. Estamos hablando de la zona oriente, Chimalhuacán, Chicoloapan, que siempre han tenido problemas de rezagos muy importantes. La presidenta Sheinbaum ha anunciado un programa ambicioso. En tu experiencia y en lo que has visto este año, ¿ves que hay resultados importantes de los presidentes municipales en los que los gobiernan en la zona oriente? ¿Crees que estén cumpliendo el objetivo? ¿O qué esperar a un año? Hay que darles más tiempo. No, yo diría que en general todos los presidentes municipales, incluyendo a mi amigo que está enfrente de mí, pueden estar haciendo su mejor esfuerzo. Sin embargo, ese esfuerzo no es suficiente para la realidad de los municipios y para la realidad del Estado. Solo por ejemplificar algo, Chimalhuacán y Iztapaluca eran municipios que hace 30 años estaban en condiciones terribles. Se les ha metido por todos los gobiernos, estatales y federales, todo lo que no imaginamos. Y siguen teniendo grandes necesidades. Toluca se sacrificó y Toluca ha tenido grandes necesidades. Y lo hemos dicho aquí en esta mesa, Toluca no tiene los recursos que necesita. No los tiene, ¿por qué? Porque no le alcanza para infraestructura. No le alcanza para potenciar un tema álgido que pareciera ser ya no se comenta, que es el tema de la prevención del delito, que es una de las tareas fundamentales de las policías municipales. Y en esa tarea, antes había recursos federales, ahora no hay. Entonces, para que se logre rescatar esa parte,
para que se pueda atender la situación de infraestructura, se requiere mucho dinero. Y entonces los presidentes, yo creo que todos, yo no tengo referente de alguno de ellos que esté en otra pista, hacen un buen esfuerzo. De ahí a que la sociedad, a que sus comunidades muestren un grado de satisfacción, puede haber sus diferencias. Yo creo que necesitamos en el país, ¿sí?, una reforma fiscal que tarde o temprano nos dé mejores condiciones. ¿A costa de qué? A costa de pagar situaciones políticas. Se va a tener que dar. Ya el presupuesto de 26 federal ya tiene algunos atisbos por ahí de tratar de jalar un poco más de recursos. Si no llegamos a eso, seguiremos administrando a duras penas situaciones que no nos dejan satisfechos. Efraín, pero no les des ideas a la Secretaría de Hacienda, porque si de por sí la carga para la clase media y Pero los es que profesionistas, no hay otra, no hay ya otra. no hay de dónde jalar dinero, y de dónde va a ser, pues mayor carga fiscal, más impuestos, y endurecer las políticas de fiscalización. Ya han dicho los grandes empresarios del país, ¿no? Se han estado Que pues haciendo. a ver, hay que pues, rascarles si no tienen algo que no declararon bien en el 2014, 2015. No les des ideas. Diana, ¿cómo estás viendo en la zona oriente, la zona sur, la zona norte? Morena gobierna los municipios, tiene mayor número de municipios gobernados. ¿Crees que este año, al primer año, la valoración sea positiva? Hay algunos también que ya van en su segundo periodo como presidentes municipales. Sí, claro, pues es cuestión de analizar también si el partido político sí se va a ir por la reelección, ¿no? En comparación con Veracruz y Durango, en donde pues los alcaldes no fueron elegidos nuevamente, pues se vería complicado el contexto en la entidad mexiquense. Y volviendo al tema de los diputados, de sus informes legislativos, creo que sí nos dejan mucho a deber. No es posible que estén más preocupados por el posicionamiento político en una fotografía que por presentar iniciativas de verdad. Voy a hablar de la ley de extorsión en específico. Muchas zonas, sobre todo muchos municipios en la zona oriente tienen muchos problemas de extorsión. Los extorsionan por cobro de piso, incluso ya de manera digital. Hay muchísimas extorsiones y todavía el Estado de México no adapta la ley federal aquí, a la entidad mexiquense. De igual manera, pues ya se viene la Ley General de Aguas Nacionales y no estamos viendo ninguna iniciativa por parte de los diputados para erradicar las tomas y pozos clandestinos, por ejemplo. Entonces, creo que sí nos dejan mucho a deber. Respecto a los informes municipales, pues sí se van a destacar varios municipios, como lógicamente Toluca, Texcoco, Ecatepec, Neza, Huixquilucan, los más grandes por habitantes. Pero también creo que es necesario y sobre todo los que son parte del movimiento, tienen la obligación moral de rendir cuentas, de dónde sacaron tal fondo, a qué obra fue destinada y pues escuchar a la ciudadanía. Lo que más he escuchado de la población mexiquense pues son los tramos carreteros, nuestras carreteras, nuestras calles, los baches. Creo que es necesario empezar a escuchar a la población y sobre todo pues el primer filtro, que son los presidentes y las presidentas municipales, buscar estrategias, coordinación con el Estado y con la Federación para presupuestar y subsanar las demandas sociales. ¿Ves avances en los presidentes municipales de Morena en este primer año? La verdad es que sí. Yo creo que de los que yo veo más avances es de los que son integrantes del partido de Morena. Avanzan en conjunto con el gobierno estatal y creo que al final del día es eso. Los convenios, el saber gestionar con las dependencias, no solamente quedarse con lo poquito, con el presupuesto municipal, sino sacar fondos, recursos de otras áreas y creo que pues lo hacen muy bien. Ricardo, antes de pasar a la etapa de conclusiones, pues ha sido un año complicado para todos los municipios. Siempre se señala que la forma en la que se etiquetan ahora los recursos pues no es tan contundente para los ayuntamientos. Toluca tiene la característica de por ser la capital del estado, tiene los reflectores de los medios de comunicación, de la sociedad. Pues aquí convergen los tres poderes. Hay más presión, quizás para Ecatepec, que es el más grande, pero está lejos de Toluca. ¿Cómo ha sido este año de gobierno? Lo vas a entregar de manera formal en unos días, darás un mensaje, también en un estilo diferente, en la sala Felipe Villanueva de aquí de nuestra querida capital. ¿Qué nos puedes comentar y qué decirle a los habitantes en este primer año de gobierno, Ricardo? ¿Cómo te ha ido? Primero decirles que ha sido más fácil de lo que yo pensé en un principio. Primero porque he encontrado mucha coordinación con la Federación y con el Estado para buscar mayores recursos. Ha sido más fácil porque hemos aplicado los principios de Morena.
no mentir, no robar, no traicionar, administrar eficientemente los recursos, no caer en excesos, y eso desde luego que nos ha permitido liberar recursos para hacer muchas cosas que antes no se hacían. Ujú. Hoy, por ejemplo, y avanzo un poco, sin que esto sea el informe, este año Toluca habrá de tener 21 pozos nuevos de agua. Eso nada más para ponerlo en perspectiva representa el 60% de todos los pozos que tiene Metepec. En un solo año los perforamos. Eso nos va a permitir, primero, tener agua más barata, porque el Cutzamala nos surte agua y nos cuesta el doble que la que extraemos de nuestras fuentes propias. Eso en un futuro nos va a permitir tener independencia en el manejo de nuestra propia agua. En 30 años no se invirtió en un pozo en Toluca, por ejemplo. Hoy lo estamos haciendo con fuerza, sí con muchas presiones. Tuvimos 4 años de sequía realmente severa en la ciudad de Toluca, y a partir del año que entra empezaremos a notar los cambios significativos en eso. Nosotros estamos claros, por ejemplo, de que si administramos bien, nos ganamos la confianza ciudadana. Entonces, el próximo martes vamos a dar a conocer el informe de las finanzas públicas municipales con logros que no han visto ni siquiera los gobiernos de derecha, que se jactaban de tener equilibrio financiero y demás. Bueno, el próximo martes vamos a dar los números de la Hacienda Pública Municipal con extraordinarios resultados. Hemos hecho la mayor inversión en obra pública en la historia de Toluca, 780 millones de pesos y más de 178 obras en este año. Retomamos este cariño, el sentirnos orgullosos de ser toluqueños con la mejor fiesta del alfeñique en toda la historia, sin que haya invertido un peso ni la federación ni el Estado en su organización. Es decir, no necesitamos ni nuevos impuestos, Ok, eso es ni importante. necesitamos otras fuentes de financiamiento para hacerlo mejor, al menos que como nos lo dejaron. Falta mucho, sin lugar a dudas. Estamos trabajando intensamente por el tema de los baches, por ejemplo. Pretendemos cerrar el mes de diciembre con cerca de 280 millones de pesos invertidos en la reparación de baches, y vamos a llegar a cerca de 50,000 baches reparados, todos ellos geolocalizados, con una fotografía del antes, durante y después, para que quien quiera fiscalizarlos lo pueda hacer en una plataforma pública, Ok. porque yo creo que esa es la mejor forma de transparentar los recursos en uno de los problemas que más le está doliendo a la ciudadanía, que es el tema de los baches. Pero también siendo proactivos, Pepe. Ujú. Fuimos a la Cámara de Diputados hace unas semanas a proponer modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal, precisamente para que los fondos federales también puedan ser utilizados en el mantenimiento de la infraestructura, porque actualmente las reglas de operación de todos los programas te exigen obra nueva. Claro. No te permiten invertir en rehabilitación. el mantenimiento, la rehabilitación. Y creo que fue recibida con muchísima buena vibra por parte de todos los grupos parlamentarios. Yo espero en breve tener noticias, pero también es forma de administrar y de hacer política. Y debo decirle, no es una acción que solamente busque beneficiar a Toluca, sino a todos los municipios del país. Entonces yo creo que desde lo local se puede hacer muchísimo. Y en Toluca, yo sí te puedo decir, en Toluca la transformación avanza. Ok. Miguel, ¿cuáles serían tus conclusiones? Nos vamos a ver en diciembre, en la última mesa del 2025. Va a avanzar la discusión del paquete económico en el Estado de México. El paquete fiscal de la Federación, pues ya estamos viendo cómo viene para los estados y municipios el próximo año. Y no sé si, de acuerdo con tus mediciones, independiente de tu conclusión, nos puedas decir quién es o quiénes son los 3 mejores presidentes municipales de este 2025 y los 3 peores. ¿Tienes números? Sí. No quieres quedar Primero, mal con el... no tengo problema. Finalmente, mis decisiones no están pagadas por nadie, ni están compradas por ningún tipo de interés. Y yo ahorita con todo gusto lo voy a comentar. Pero yo sí, como tú apelaste a un tema de orgullo municipal, yo lo que quiero decir es que es un orgullo vivir en Metepec, independientemente de que tenemos un gran vecino,
no tengo ninguna duda que está haciendo un gran papel. Tenemos un municipio que en cualquier indicador de bienestar social, de obra pública, de servicios, está entre los mejores del estado y que obviamente eso se debe a que tiene un alcalde bastante proactivo. Y por otra parte, solamente quiero decir que Metepec es un municipio que genera confianza en la gente que sigue invirtiendo en el municipio. Empresas muy importantes se siguen asentando en Metepec, afortunadamente son empresas que no están generando impactos al medio ambiente, son energías limpias, son gente que le está invirtiendo ahí y por supuesto es un municipio que genera tranquilidad. Solamente en la parte de apelar al orgullo, es un orgullo el vivir en Metepec. Por otra parte, comentar que en el contexto de la pregunta, la elección de 2027 no está decidida, pero sí hay que decir que hay un comportamiento psicológico, psicográfico de los votantes. Hoy hay un grupo de votantes que ya está plenamente decidido, ya tiene decidido su voto. Unos ya tienen decidido contra quién van a votar y otros ya tienen decidido por el otro lado por quién van a votar. Pero hoy el segmento que va a definir la elección es un segmento que yo le llamo Switcher 3. Y ese segmento Switcher 3 es un segmento, y aquí sí no coincido con nuestro presidente municipal de Toluca que decía que es un tema en el que la gente se va a dar cuenta de que hay una oposición sin proposición. El 27 no se va a definir si tienen buenas propuestas o no tienen buenas propuestas. Sí, por supuesto, hay un grupo de electores que se van por la propuesta, pero el 27 se va a definir principalmente por quienes estén en la boleta y quienes le generen la confianza suficiente de darle su voto, pero algo muy importante, y se los firmo y se los cumplo como diría el clásico. Peña. El 27 se va a extrañas. definir más por hartazgo o por indignación de esos electores switcher, volátiles o cambiantes que hoy están saliendo a las calles a manifestarse desde la sociedad, no impulsados desde el poder. Ojo con eso. Lo ponemos 27 de noviembre de 2025, estoy diciendo cómo se va a comportar ese elector switcher de 2027. Por eso creo que la elección de 2027 no está decidida. No es un tema de falta de sustancia. Es un tema de qué tanto van a estar hartos o indignados ese tipo de electores. Luego, una conclusión importante. Inicia en septiembre del año que viene el proceso interno de selección de candidatos. Bueno, el proceso electoral en sí y todos los partidos. Y aquí viene algo que va a ser trascendental en todo el país y particularmente en el Estado de México. En Morena, ¿quién tiene el poder? Porque yo hoy veo a una presidenta a la que se le están adelantando todos los tiempos, que a un año del inicio de su mandato no ha podido construir su propio grupo político. Tiene un partido que no necesariamente le responde a ella y en consecuencia todos los procesos internos ella no va a llevar mano. Y me podrán decir, es que no funcionamos igual, somos un movimiento, sí. Pero obviamente Morena va a querer seguir en el poder y tener las mayorías. Sí, solamente que había que preguntarse quién tiene el poder. Y eso es muy lógico porque todo indica, las señales en política son claras, todo indica que no es la presidenta la que tiene el poder. Comento una última cosa y después paso a tu pregunta. Decía Diana que es tiempo de escuchar a la población. Está bien, se escucha bien bonito, pero escuchar a la población sin una cartera que sirva para resolver problemas, para tapar baches, para hacer pozos, para comprar cámaras, para tener mejores luminarias, más patrullas, etcétera. Sin una cartera para resolver problemas solo es demagogia disfrazada de buenas intenciones. Y aquí yo quiero decir algo. No viene bien el presupuesto estatal para los municipios. Bueno, no habrá reforma fiscal, pues. No habrá reforma fiscal. Qué bueno que se presentó la iniciativa.
Qué bueno que hay un alcalde que la presenta. Pero no habrá reforma fiscal que beneficie a los municipios. Claro. Viene una reforma fiscal que quiere recaudar más a costa de los que siempre pagan o pagamos impuestos. Pero ese punto ¿No? no afecta ni para arriba ni para abajo. No, pero el tema Beneficia. es que no viene bien para los municipios en el Estado de México, ¿no? En el mejor de los casos recibirán lo mismo de lo que estaban recibiendo el año anterior. La ley de Y- coordinación fiscal te dice cuánto te toca. Termino con esto, 20 segundos. Los alcaldes que en este momento hemos identificado, porque estoy haciendo la encuesta trimestral, como yo lo he venido señalando en estas mismas mesas, al alza en el Valle de México, Pedro Rodríguez, Romina Contreras. Sostenido, Raciel Pérez, y a la baja, Daniel Serrano, y muy a la baja, Isaac Montoya. Ok. En el caso del Valle de Toluca, al alza, Fernando Flores, Ricardo Moreno. A la baja, los otros municipios, Ana se ha sostenido, de pronto en algunos indicadores ha ido a la alza, pero en general así están las cosas. En el Valle Oriente le están ayudando mucho el plan que tienen para el Valle Oriente. Los presidentes municipales han podido sostener su aprobación. Es la zona del Estado de México en donde le va mejor a la presidenta, a la gobernadora y por supuesto a los presidentes municipales. Esos serían los resultados. Pues muchas gracias. Efraín, ¿cuál sería tu conclusión que viene para las próximas semanas? Ya hemos platicado del contexto y si tú te atreverías a mencionar quiénes han sido buenos presidentes municipales y quiénes han dejado más que desear, y pues apuntar nada más que entiendo que la propuesta que presentó Ricardo Moreno y que está en la Cámara de Diputados y después tendrá que llegar al Senado es permitir que de lo ya etiquetado se puedan los municipios tomar como una transferencia, no tanto modificar el esquema de lo que se etiqueta recursos a los municipios, O parte de esos recursos al mantenimiento de la que infraestructura. no tiene que ver con la integración del paquete fiscal de la Federación. ¿Tu conclusión? Bueno, justamente iba yo a abordar esa parte porque desde que vi que Ricardo estaba ya en la Cámara me pareció espléndida esa dinámica. Y lo único que tienen que hacer es cambiar las reglas de operación de ese recurso. No sube, no baja, sino simplemente se adapta a una realidad. ¿Cuál es la realidad? Pues que de ahí se pueden atender aspectos de mantenimiento y de atención de cuestiones. Si no es dar más que dinero. No es dar más dinero. Y a mí me parece que eso sería muy importante para todos los municipios, porque luego a veces el elefante artrítico le hace gobierno federal al que le hemos llamado así históricamente, y no ha cambiado mucho, sigue siendo exactamente el mismo, no ve la realidad de lo que pasa en el municipio, cuando es el presidente municipal el que recibe directamente la demanda, la satisfacción o el reclamo. Ojalá que eso prospere, ayudaría muchísimo. Sobre la parte de qué viene, hay un tema que se me pasó comentar que valdría mucho la pena que pudiéramos eventualmente tener más información, que es el nuevo reglamento de tránsito. Entiendo que el nuevo reglamento de tránsito del Estado de México debía de estar homologado con el de la Ciudad de México. Y en esa homologación he visto ya alguna información de que en el Estado de México serán fundamentalmente damas con sus aparatos, y entiendo que conservan una coloración en su uniforme para distinguirlas. Eso fue algo que ya se intentó. Yo creo que yo confiaría que eventualmente en el género femenino podemos tener una mayor seguridad de su atención. Pero lo que me preocupa, y lo digo para Toluca y Metepec, que es en donde me muevo, no vemos una policía de tránsito que ordene. Lo que vemos nada más es una policía de tránsito que sancione. Y yo quiero recordar, en el siglo pasado, que en la ciudad de Toluca había, con los espacios escolares, una serie de jornadas de educación vial. Y esas se han abandonado. Como también se abandonó en la visión neoliberal la educación cívica en las escuelas de básica.
y ahora también está abandonada en media superior, aun cuando en media superior, en el componente socioemocional, hablamos de educación para formar ciudadanía, pues no hay recursos para ello. O sea, ¿cómo llamamos la atención al orden de gobierno que le corresponda, que entendería sería estatal y municipal, a que hagan un esfuerzo para educación vial? Ok. A que eviten que los autobuses de pasajeros se paren en doble o triple fila a seguir bajando, ¿sí?, a la gente. A ellos no veo que le saquen la maquinita y le saquen la foto y ya hagan algo, ¿no? Necesitamos entrar a la educación vial. Ese es uno de los grandes temas que ojalá las autoridades municipales, en lo que esté a su alcance, pues puedan visualizar. Pues muchas gracias como siempre, Fred. Diana, pues agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para participar en esta mesa de análisis. ¿Qué destacarías de lo que hemos comentado hoy? Hablamos de la concentración que se va a llevar el 7 de diciembre, de la aprobación presidencial, de los informes de los diputados, vienen los informes municipales. También concluye un año quizá importante para la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. ¿Y qué mensaje decirle a quienes nos puedan ver y escuchar? Pues invitarla a todos los que nos están viendo a la marcha y concentración pacífica que se va a llevar a cabo el 6 de diciembre en el Caballitos, en donde los jóvenes nos concentraremos para que estén atentos este sábado 6 de diciembre. Respecto a lo que comentó Miguel de la falta de acciones, yo creo que el gobierno encabezado por la maestra Delfina Gómez Álvarez sí ha tenido acciones concretas y me baso en 3 temas prioritarios: movilidad, agua y seguridad. En el tema de movilidad, ella informó hace unos días en su rendición de cuentas que va a presupuestar históricamente miles de millones para tramos carreteros y rehabilitación de calles, cuestión que no se había realizado en mucho tiempo. Hablando con dependencias especialistas en este tema, llevamos un retraso de 30 a 20 años que no se habían abordado nuestros tramos carreteros, y es por eso la consecuencia de tantos baches en nuestras calles. Fue la única gobernadora que llevó a cabo la operación Caudal. ¿Para qué? Para quitar toda esta red de corrupción que tenía tomas y pozos clandestinos y el famoso huachicol de agua. Fue la única que implementó 48 operativos en cada uno de los municipios del Estado de México que tenían este tipo de situaciones. Y la policía municipal se exige la capacitación y profesionalización. Sin embargo, en este punto creo que todavía queda mucho camino por recorrer, porque es muy importante la percepción de la ciudadanía. Aunque tú gestiones acciones, si la ciudadanía todavía no se siente segura, tienes que brindarle esa percepción. Y creo que deberían de invertir un poco más en elementos policíacos, más rondines, más patrullas, para que la gente sienta esa percepción, porque por mucho que bajen los índices delictivos, que por cierto también han bajado el homicidio doloso aquí en el Estado de México, la gente todavía se percibe insegura. Entonces es algo que todavía se tiene que trabajar. Y pues muchas gracias por la invitación. Oye, 3 presidentes que veas con un buen trabajo y 3 que sientas que tienen que imprimir mayor esfuerzo para el segundo año. Creo que el presidente Ricardo Moreno, y no es porque está aquí presente, es un excelente liderazgo en Valle Toluca y marca varias líneas, ¿no? Como bien dice, ha tenido avances no solamente en movilidad, sino en un tema que nos acontecía aquí a los habitantes de la capital mexiquense, el agua, la escasez de agua, y que por primera vez se aperturen nuevos pozos, pues ya te asegura que ya no volvamos a tener desabasto de agua. Yo creo que enfocarnos un poquito más al norte, yo sí destaco que son presidentes que, aunque son municipios más pequeños como Jiquipilco, Jocotitlán, incluso Atlacomulco, van en contra de todo un aparato priista, y es importante también reconocer el trabajo que han realizado en contra de pues el bastión priista que se encontraba en el norte. Ok. Ricardo, pues siempre abordamos temas importantes. Creo que la sociedad es la que tiene la mejor opinión. Nosotros simplemente abonamos al debate público. Y bueno, pues ahí nada más finalmente, si ves tú, te ves en el 2029. Lo mencionó hace rato Miguel. Y como siempre, pues muchas gracias por participar en estas mesas. Crecí, me desarrollé y me moriré tal vez haciendo política. Entonces me veo hasta el 2050, si es que la vida me presta un poco más de existencia. Me veo siempre defendiendo mis ideas, mis valores, mis principios del lado correcto, como lo he sostenido siempre de la historia, a veces en el gobierno, a veces fuera del gobierno, en la oposición, donde nos toque,
estar, pero siempre buscando beneficios para la gente. Yo sí me veo. Yo quiero agradecer mucho la oportunidad. Este año he estado, no en todas, en algunas de estas mesas, y siempre lo he dicho, salgo un poco más rico de aquí, no por el dinero, sino porque me alimenta muchísimo mis ideas, me refresca, sobre todo en el aspecto gubernamental, cómo es que debemos actuar. Y me precio de tener 3 grandes amigos, ahora una nueva compañera de esta mesa, que seguramente nos va a ayudar muchísimo en el futuro. Quiero terminar diciendo, no todo es dinero. El neoliberalismo nos enseñó que todo se resolvía con dinero y todo pasó, ni se resolvió con dinero y los problemas persistieron. Hizo falta imaginación. Y voy a poner un ejemplo chiquito de lo que estamos haciendo hoy en Toluca, que no nos ha costado un solo peso. Incrementamos de 250 cámaras a más de 700 sin que le haya costado al ayuntamiento un solo peso, conectándonos a las redes, por ejemplo, de las tiendas de conveniencia, de los parques industriales, de ciudadanos que han deseado incorporar las imágenes de sus sistemas de videovigilancia al C4 municipal. Y eso no nos costó. No nos costó, por ejemplo, desarrollar un botón de pánico que está a disposición de cualquier ciudadano para que podamos atender emergencias en general, no solamente las policíacas, sino de salud o de protección civil, y tengamos reacciones de 5 minutos o menos. Ok. Todo eso se ha hecho simplemente con atención, visualización, imaginación. Y creo, y lo digo franca y sinceramente, en el gobierno hay que aprender a no hacer lo mismo que se hacía antes. Hay que innovar. Necesitamos implementar un sistema que desarrolle nuestras propias potencialidades, capacidades, y no adecuarnos simplemente, como lo digo luego en tono irónico, al cumplimiento de los PBRMs. Que los que saben de administración pública saben de qué estamos hablando. Yo creo que la política, la administración pública es muchísimo más que cumplir simples indicadores burocráticos. Y espero que estés en la mesa de diciembre, ¿no? Por derecho de antigüedad tienes que estar en el cierre de año para ver las proyecciones del 2026. ¿Te parece? Con todo gusto. Pues muchas gracias y hasta la próxima.